Buenos días, estudiantes del grado 11. El día de hoy estoy con los estudiantes del curso C3. Por favor, recuerden la asistencia marcando en la caja de comentarios en este instante. Nombre, apellido y curso para tener en cuenta. ¿Listo? El día de hoy, antes de explicar los ejercicios del 6 al 9, vamos a hablar de dos cosas fundamentales. Lo primero, lo que tiene que ver con la ley de Ohm, voltaje, amperaje y resistencia, esos tres conceptos. Y también tenemos que tener en cuenta los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Para utilizar la ley de Ohm, necesitamos entender, ¿sí? Y esto les va a recordar un poco a robótica, los que estuvieron en robótica, que decíamos, viva la reina Isabel. Entonces, ¿qué es viva la reina? Entonces, el viva es el voltaje, la R de reina sería la resistencia y la I es la intensidad de corriente. El voltaje lo medimos en voltios, una V, la resistencia en ohmios y la intensidad en amperios. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta las unidades de medida. Entonces yo digo voltaje 50 voltios, o sea 50 V. Resistencia 120 ohmios, entonces es una resistencia, y la intensidad sería 0.5 amperios, para tener en cuenta. ¿Qué significan estos tres conceptos? El primero, voltaje. Voltaje es la cantidad de electrones que van pasando por minuto, ¿sí? La cantidad. Imaginen la electricidad como el flujo de electrones, como si fuera un río. Entonces, la cantidad de agua que pasa por minuto en un río, eso es el caudal del río. Ahora, en electricidad hablamos de la cantidad de electrones, o sea, del voltaje. ¿Listo? La resistencia es la fuerza contraria al paso de los electrones. Tengamos en cuenta que siempre hay una fuerza contraria. Por ejemplo, si yo cojo mi regla contra el tablero, yo le hago una fuerza para bajarla. Y entre esta superficie y esta superficie hay una fuerza de contacto, fricción se llama, que lo que hace es frenar ese movimiento. Entonces, en electricidad a esa fuerza le llamamos resistencia. A veces la resistencia es tan alta que me elimina completamente el flujo de electricidad. Y la intensidad de corriente eléctrica es la fuerza con la que va este voltaje. Entonces hay que tener en cuenta una cosa. En la electricidad no mata el voltaje. En la electricidad mata la intensidad. Me explico, puede ser que haya un flujo de electricidad muy pequeño, pero si va con una fuerza muy alta, nos puede afectar el corazón, nos puede matar. Entonces, con esta información y con la ley de Ohm, nosotros podemos resolver los problemas de la guía del 6 al 9. Ahora, para terminar, tengamos en cuenta que existen dos tipos de circuitos. Tenemos el circuito serie y el circuito paralelo. ¿Qué es lo que pasa con el circuito en serie? Pues que el circuito en serie es que yo tengo una fuente de electricidad, acá tengo mi resistencia, acuérdense de estos símbolos no son tan naturales, los utilizamos en electrónica, en robótica. Tengo mi bombillo LED, tengo otro bombillo LED y cierro el circuito. Aquí digamos negativo y acá positivo. La electricidad pasa por aquí, la resistencia hace que se me represe un poquitico, llega acá, enciende este bombillo, llega acá, enciende este bombillo y se devuelve. Ese es el camino de la electricidad, ¿sí? Es en serie porque es uno detrás del otro. Hay otro tipo de circuito, tenemos nuestra fuente de electricidad aquí, nuestra resistencia, nuestro bombillo LED
un cable por acá, nuestra resistencia, otro bombillo LED y conecta acá. Negativo, positivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Fíjense que estos dos bombillos están en paralelo. Entonces, este es un circuito serie porque es uno detrás del otro. Y este es un circuito en paralelo porque no están conectados los dos de manera simultánea. Sí se alimentan de la misma fuente de electricidad, pero cada uno tiene su camino en paralelo con respecto al otro. En los ejercicios del 6 al 9 nos vamos a fijar en esto de aquí, teniendo en cuenta que hay una relación entre el voltaje, entre la resistencia y entre la intensidad de corriente de este tipo de circuitos. ¿Listo? Ahora observemos cómo solucionamos los problemas. Buenos días, estudiantes del grado 11. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre circuitos. Tengamos en cuenta que hay tres conceptos que en el video pasado tocamos tangencialmente y hoy vamos a ir un poquitico más al fondo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando pues del tema del voltaje, de la resistencia y de la intensidad de corriente. No podemos confundir el voltaje, que es la cantidad de corriente que pasa, y la intensidad, que es la fuerza con la que pasa esa cantidad de corriente eléctrica. Estoy hablando de electricidad, ¿sí? Y la resistencia pues es básicamente esa fuerza o esa oposición que tiene un elemento como tal al paso de esa cantidad de electrones o de electricidad. Entonces tengamos en cuenta, en el video pasado hablábamos de la ley de Ohm. En esta ley se nos habla de una relación existente entre esas tres y vamos a seguirla utilizando. Entonces, antes de todo eso, pues estamos hablando de circuitos. Entonces, un circuito es una secuencia o una serie o el camino por donde pasa la electricidad para que vaya de un punto a otro. Entonces, para poder armar un circuito, nosotros tenemos que primero tener una fuente de electricidad. Lo normal es que, si es muy sencillo nuestro circuito, pues utilicemos una batería, ¿sí o no? Entonces, tenemos nuestra batería, dibujémosla como niños chiquitos. Tenemos nuestra batería, acá tengo el positivo y tengo el negativo. ¿Listo? Esta batería pues va a estar conectada por medio de cables. Nosotros, pues la idea de la batería es que esté conectada y que nos permita, no sé, por ejemplo, iluminar un lugar. Entonces vamos a conectarle un bombillito LED. Entonces acá, digamos que esto es un bombillito LED que está encendido, ¿sí? Entonces yo aquí, y tengo que cerrar el circuito, pero pues para proteger ese bombillo LED y no sobrecargarlo y no quemarlo como tal, lo que yo hago es poner una resistencia. Esas resistencias pues normalmente son así como de colores, tienen 4 bandas y hacemos esto. A esto le llamamos circuito. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que la electricidad va de un punto, ¿sí? Va desde aquí, bueno, acá, viene, pasa por aquí, la resistencia a este aparatico lo que hace es no permitirme flujo de excesivo de electricidad, ¿sí? Pasa por aquí, llega aquí, ilumina, una parte de esa electricidad es consumida porque se convierte en energía lumínica. Entonces acá tenemos energía eléctrica y acá tenemos energía lumínica, pero no toda se consume. Entonces aquí se consume una parte de esa energía y aquí se devuelve. Y así cerramos el circuito. De esta manera podemos tener ese flujo. Entonces, muy importante, el voltaje es la cantidad de electricidad que está pasando. Y el amperaje es la intensidad, la fuerza con la que va ese voltaje. ¿Listo? Esta acá normalmente pues uno no lo ve así, porque esos son como dibujos muy sencillos, dibujos como de niño de primaria. Normalmente nosotros cambiamos ese símbolo de batería por estas rayitas. Vamos a acercarlo un poquitico más y ponemos acá positivo y negativo. La resistencia uno no la dibuja así, si ustedes la pueden encontrar en libros de electrónica o en libros también de física. Así. Y el bombillo LED pues tampoco
escribe así o se dibuja así, es ese diagrama con un triángulo. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo mi circuito y a partir de esta información, de entender qué es la resistencia, ¿sí? Que esos materiales que llamamos, que me generan resistencia es que me obligan a que el paso de la electricidad sea menor y lo hacemos muy adrede para poder controlar la electricidad que pasa por un circuito. Lo segundo es que el voltaje es la cantidad de electricidad que está circulando como tal. Y la tercera, que es la intensidad eléctrica, que se mide en amperios, ténganlo muy en cuenta, se mide en amperios, es la intensidad, la fuerza con la que está pasando esa cantidad de electrones por un punto dado. Ahora, ya con esta información ya sabemos más o menos que es un circuito básico, no estamos hablando de circuito serie ni paralelo, todavía no. Miremos cuáles son los puntos de la guía que vamos a ir a resolver. Entonces dice el punto 6, se desea construir un circuito eléctrico simple para conectar una bombilla con una resistencia de 50 ohmios, como lo muestra en la figura. Entonces acá me está diciendo que esta resistencia es de 50 ohmios. ¿Listo? Si la corriente que atraviesa el circuito es de 0,5 amperios, me está diciendo que resistencia igual a 50 ohmios. La intensidad es igual a 0,5 amperios. ¿Listo? Si la corriente que atraviesa el circuito amperios, entonces la resistencia del alambre es... Ah, no, aquí me están cambiando la resistencia. En este me están preguntando cuál es la resistencia. Y en el dibujo vemos que el voltaje que tiene ese circuito es de 30 voltios. Entonces, a partir de esta información, yo tengo que saber que con la ley de Ohm, si tengo dos, pues puedo conseguir la tercera que está ahí pendiente. Entonces, ¿cómo sería la ley de Ohm en este caso? Entonces, nosotros sabemos que la podemos escribir de varias maneras, pero la vamos a hacer así. Resistencia igual a voltaje por la intensidad. ¿Sí? Entonces, esto de acá es lo que necesitamos. Entonces, no sé cuál es la resistencia, igual al voltaje, 30, sobre la intensidad que es 0,5. Si hacemos los cálculos, nosotros nos vamos a dar cuenta que esto me va a dar 60 ohmios, ¿no? Porque estábamos hablando de la resistencia, que todo el cuento y que se escribe con la letra omega. Entonces, en el ejercicio 6 no hay una respuesta directa, nos toca hacer el cálculo y en la justificación ponemos que la resistencia sería de 60 ohmios. ¿Listo? Entonces ya sabemos, 6 no tiene respuesta dentro de las opciones que se les dejó en el libro, sino que es 60 ohmios. Ahora miremos el número 7. El 7 dice así: los materiales conductores de electricidad utilizados en los circuitos son metales, porque en estos los A, electrones se encuentran muy cerca del núcleo, B, protones se encuentran muy lejos del núcleo, C, electrones se encuentran muy lejos del núcleo, D, neutrones se encuentran muy lejos del núcleo. Entonces lo primero que debemos hacer es recordar ese modelo tradicional, antiguo, un poco precario de nuestro átomo. Sabemos que aquí tenemos... Esto no es tan así, pero pues así es que uno lo dibuja para que quede un poco más sencillo. Entonces acá tenemos protones, no me faltó uno, tiene que ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, pongamos otro por acá, es acá debe haber la misma cantidad de neutrones. Este es el núcleo de un átomo, ¿sí? Con mis dibujos raros. Entonces aquí tengo un electrón, otro electrón, otro electrón y otro electrón. ¿Listo? Entonces lo primero que debemos recordar es que los electrones están en un campo, en un espacio por fuera del núcleo. Entonces miremos las opciones. A, electrones se encuentran muy cerca del núcleo, como que no. Entonces el B, protones se encuentran muy lejos del núcleo, pues los protones están dentro del núcleo, entonces tampoco puede ser la B.
La C, electrones se encuentran muy lejos del núcleo, puede ser la C. D, neutrones se encuentran muy lejos del núcleo, ya sabemos que los neutrones y los protones están dentro del núcleo. Entonces ya sabemos que en el 7 los materiales conductores de electricidad utilizados en los circuitos son metales porque en estos los electrones se encuentran muy lejos del núcleo. Esa sería la respuesta, en el 7 sería el C. Y la explicación pues es básicamente dada por la estructura atómica de las cosas. Continuamos, miremos el número 8. Yo aquí bajo mi guía, dice, si en el circuito inicial conectamos en serie otra bombilla igual con la anterior, podemos afirmar que, pues miremos cómo sería el dibujo de eso de que nos están diciendo. Un circuito en el que tenemos dos bombillas en serie. En serie significa una detrás de la otra. Entonces tenemos nuestra batería, el positivo y el negativo, nuestra resistencia, acá tengo una bombilla LED, aquí no deje espacio, otra bombilla LED y conectamos. ¿Listo? Entonces tenemos la misma situación, pero ahora ya no tenemos una sola bombilla, sino ahora tenemos dos. ¿Qué opciones de respuesta me está dando como tal? Me está diciendo entonces, bueno, dice, si en el circuito anterior me está afirmando, si en el circuito anterior conectamos en serie otra resistencia, no, estoy haciendo el 8. Si en el circuito inicial conectamos en serie otra bombilla igual con la anterior, podemos afirmar que la corriente eléctrica aumenta, que la corriente eléctrica disminuye, que la resistencia total del circuito disminuye, que la resistencia total del circuito cambia. Entonces, miremos lo que estamos diciendo. Entonces hablamos de que la corriente eléctrica es lo que está fluyendo, ¿sí? Y que cada vez que yo conecto algo aquí, esto me consume electricidad, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si yo voy a poner más cosas que consumen electricidad, ¿qué va a pasar con la corriente eléctrica? Pues la corriente va a tener que disminuir. ¿Listo? Entonces, según las opciones, es la B, ¿sí? La corriente eléctrica disminuye. Y eso ya lo venimos hablando desde mi parte inicial del video, teniendo en cuenta que tenemos que la corriente eléctrica que se mide en voltaje, pues es ese flujo de electricidad. Y pues si yo cambio de corriente de energía eléctrica a energía lumínica, estoy haciendo un gasto, estoy haciendo una conversión de tipos de energía, y por lo tanto, pues si entre más LED le ponga, pues menor va a ser el flujo de electricidad que yo voy a tener por el circuito. ¿Listo? Y por último, ahora sí miremos el que yo estaba diciendo, el 9. Si en el circuito anterior conectamos en serie otra resistencia de 100 ohmios con la de 50 ohmios, se puede decir que el voltaje que se queda en esta resistencia es. Entonces fíjense que lo que están diciendo es que ya no va a haber una resistencia, ¿sí?, de 50, sino que va a haber una resistencia de 50 y una resistencia de 100, ¿sí? Entonces esta es la situación que me están generando, tener dos resistencias, una de 100 y una de 50 ohmios. Es totalmente teórico, ¿listo? Entonces ahí me dan unas opciones, me dicen la mitad. Bueno, entonces me están hablando de qué es lo que pasa con la segunda resistencia. La mitad que en la resistencia de 50 para disminuir la corriente. El doble que en la resistencia de 50 para mantener la misma corriente. C, igual que la corriente que en la resistencia de 50 para mantener la misma corriente. D, igual que la resistencia de 50 para aumentar la corriente. Entonces, tengamos en cuenta que el sistema de resistencias en serie lo que va a hacer es mantenerme la corriente. ¿Sí? Ellos me van a mantener ese flujo eléctrico de manera estable. Por lo tanto, va a ser la C. Entonces van a decir, pero ¿por qué no es la D si también dice que es igual que la resistencia de 50 ohmios? Pero tengan en cuenta que la idea es mantener la corriente, no aumentar la corriente. Entonces, para el ejercicio 9, nuestra respuesta va a ser la C. Eso es todo para el día de hoy. Recuerden en la caja de comentarios en la asistencia poner nombre, apellido y curso, ver este video cuando es un en vivo en el chat del en vivo y no en la caja de comentarios del video cuando ni siquiera ha sido publicado.
No siendo más, me despido, estudiantes de grado 11, que les va muy bien y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.